Hola alumnos del Liceo Fernando Aristía. En este video te voy a enseñar estrategias de comprensión lectora. Así que, muy atento y vamos a comenzar. Vamos a utilizar 5 conceptos muy útiles para aprender las estrategias de comprensión lectora. Estos son: predice, pregunta, identifica, controla y evalúa. Vamos a empezar con el primero. Vamos con predice. Predecir es una forma simple pero eficaz de activar experiencias previas y conceptos relacionados, ayudando a conectar los conocimientos que uno ya tiene con lo que se está leyendo. Es lo mismo que un detective busca pistas para resolver un misterio. Se pueden descubrir pistas en un texto sobre lo que va a ocurrir, y los temas que van a aparecer. Las predicciones ayudan a comprender mejor el significado del texto. Por ejemplo, nos podemos hacer preguntas tales como: ¿de qué crees que habla el texto? ¿Cómo continuará? ¿Cómo terminará? Nos podemos ayudar del título, imágenes, autor y la estructura. Vamos a ver un ejemplo. Fíjate en los siguientes ejemplos. Acá tenemos diferentes ejemplos de distintos textos. Vamos a comenzar con el primero. El diario de Ana Frank. Si te das cuenta, sale una fotografía antigua de una niña. Y el título lo dice, Diario de Ana Frank. Con esto tú puedes predecir de que la historia se trata de un diario de una niña pequeña. Luego dice en el siguiente ejemplo, Oda a la cebolla, y sale el autor, que es Pablo Neruda. Si observas bien, te vas a dar cuenta que es un poema. Y si lees el título, ya vas a entender de qué se va a tratar el poema, es decir, de la cebolla. ¿Se entiende? Espero que lo entiendas muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo, que dice Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Si te fijas en la imagen, puedes predecir de que el libro se trata de dos caballeros de la Edad Media que van en un caballo y en un burro. Te puedes imaginar muchas cosas, por ejemplo, que tienen muchas aventuras o que pelean. En el siguiente ejemplo, si te das cuenta, si miras la imagen del texto y lo lees, dice Cuentos completos de Edgar Allan Poe. Y sale una imagen un poco escalofriante de unos libros, una calavera, una vela y un pájaro. Con eso puedes predecir que los cuentos se tratan de historias tenebrosas o misteriosas. Espero que te haya quedado muy claro. Vamos a la siguiente estrategia. Vamos con pregunta. Esta estrategia nos permite, durante la lectura y después de la lectura, hacernos preguntas para entender mucho mejor de lo que se trata el texto. Algunas de las preguntas más comunes pueden ser ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuál?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿para qué? Y ¿dónde? Todo esto va a depender del contexto del texto que estemos leyendo. Por ejemplo, asalto en Lomitón. Estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecito sucio y harapiento al local. Nervioso, sacó una pistola y apuntó a la cajera. No le exigió dinero, solo le gritó tembloroso: «Deme un churrasco con papas fritas ahora». Enseguida tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con ojos brillantes. Dio las gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Un caballero se acercó a ver la pistola. Era de juguete. Nadie llamó a los carabineros. El otro día lo vi en Pedro de Valdivia pidiendo monedas y lo saludé. Para lograr comprender mucho mejor el texto, nos podemos hacer preguntas durante la lectura o después de la lectura, tales como: ¿por qué crees que el personaje reacciona así? ¿Cuál crees tú que es la motivación de este personaje
para reaccionar de tal forma? ¿Cómo crees que se sentía el hombre? ¿Por qué? Todas estas preguntas nos van a ayudar a comprender mucho mejor nuestro texto. Espero que te haya quedado claro con el ejemplo. Vamos con el siguiente. Identifica. Esta estrategia consta de poder identificar las ideas principales y las palabras clave. Para lograrlo, debes leer el texto párrafo por párrafo y extraer las ideas más importantes que te permiten llegar a la idea general y resumir las ideas con tus propias palabras. Esto querrá decir que lo has logrado entender correctamente. Las palabras claves son las palabras que no entendemos. Una vez que las identificamos, podemos buscar en el diccionario y así saber su significado para entender mejor el texto. Vamos a ver un ejemplo. En este texto de ejemplo vamos a identificar la idea principal y las palabras claves para que nos ayuden a entender mucho mejor el texto. Vamos a leer. El gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia oleaginosa que la impermeabiliza. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para su salud. Ahora, la idea principal, ¿cuál es? Esta va a ser la que nos permita tener un resumen de lo que acabamos de leer y lo podamos entender perfectamente. En este caso, la idea principal es que todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es. ¿Ves? Con esto te das cuenta y entiendes a tiro de lo que se trata el texto. Y las palabras claves, tales como impregnan, que significa mojar, oleaginosa, que significa aceitosa, impermeabiliza, que significa proteger contra la humedad, lodo, que es barro, y parásitos, que son organismos que provocan enfermedades. Yo, una vez que conozco todo este significado de las palabras, puedo leer nuevamente mi texto y entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, las aves impregnan su piel. Aquí podemos decir las aves mojan su piel. En la parte donde dice sustancia oleaginosa que la impermeabiliza, podemos decir sustancia aceitosa que la protege contra la humedad. Y ahí donde dice que los animales se bañan en lodo, se bañan en barro, para evitar parásitos, es decir, para evitar organismos que provocan enfermedades que son peligrosos para su salud. Todas estas palabras claves son esenciales para una comprensión de nuestro texto. Controla quiere decir que vamos a controlar lo que estamos comprendiendo. ¿Cómo? Siendo consciente de lo que entendemos y de lo que no entendemos. Identificando lo que no entiendes del texto. ¿Cómo lo identificamos? A través de o subrayar o escribirlo aparte o encerrando en un círculo las partes del texto que no comprendemos y destacando información relevante para tu correcta comprensión. Si te fijas en la imagen, te puedes dar cuenta que esa persona que está estudiando está utilizando esta estrategia. Te voy a enseñar 4 tips para que puedas llevar a cabo mucho mejor el control de la comprensión. Número 1. Identifica dónde se produce la dificultad. Por ejemplo, no entiendo el segundo párrafo de la página 76. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a leerlo y voy a subrayar la parte que no entienda. 2. Identifica cuál es la dificultad. Ejemplo, no entiendo lo que quiere decir el autor cuando dice: al llegar a Francia fue un hito muy importante en la vida de mi abuela. 3. Repite la frase difícil o pasaje en tus propias palabras. Por ejemplo, por lo que el autor quiere decir que venir a América fue un acontecimiento muy importante en la vida de su abuela. 4.
Mire hacia atrás a través del texto. Ejemplo, el autor habló sobre el señor Thompson en el capítulo 2, pero no me acuerdo mucho de él. Tal vez, si vuelvo a leer ese capítulo, puedo entender por qué está actuando de esta manera ahora. Espero que te hayan quedado muy claros estos tips y que lo puedas utilizar. Y por último tenemos evalúa. Evaluar nos permite elaborar una opinión de lo que estás leyendo y nos ayuda a escribir resúmenes y hacer mapas conceptuales bien organizados de un texto. También te ayuda a centrarte en la estructura del texto, aprendes a identificar las categorías del contenido, ya sea los personajes, el escenario, los problemas, etc., mediante el uso de mapas de historia. Conecta las ideas centrales y así te ayuda a recordar lo que lees. Y te ayuda a escribir resúmenes organizados del texto. Por último, aquí tenemos el ejemplo de mapas y esquemas para resumir un texto. En el primer ejemplo, si te das cuenta, es un mapa conceptual donde aparece el tema central y los tipos de cuentos, el narrador, los personajes. Toda esta estructura te ayuda a entender mucho mejor la historia. Y en el segundo ejemplo sale el nombre del cuento, que es El Principito, y ahí está dividiendo todos los personajes. Así se comprende mucho mejor la cantidad de personajes que hay en el texto. Espero que te haya quedado muy clara las estrategias de comprensión lectora y lo hayas entendido muy bien. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. ¡Chao!